Nunca permitas que una buena crisis se desperdicie. Es una oportunidad para hacer las cosas que alguna vez pensaste que eran imposibles. Ran Emanuel. Buenas tardes, Magíster Arturo Rivera, decano de posgrado de la Universidad Especializada de las Américas. Magíster Gilberto Castillo, profesor de la Cátedra de Práctica Docente. Expositores, estudiantes e invitados en general, sean bienvenidos y bienvenidas al webinar denominado El papel de la investigación en tiempos de pandemia. Para dar inicio al webinar, tenemos las palabras del profesor Arturo Rivera, decano de posgrado en UDELAS. Nos acompaña ya el profesor Arturo, ¿correcto? Buenas tardes, ¿cómo están? Sí, aquí estoy hace rato. Quería, primero que todo, agradecerle al profesor Gilberto por organizar con los participantes la práctica docente del programa de posgrado en docencia superior, este webinar con este tema tan interesante, para también agradecerle a los ponentes, al doctor Edgar Castro y a la doctora Dafne. Al doctor y a la doctora Dafne Mora como expositores, como invitados, pero también como participantes del programa de posgrado, y a cada uno de los organizadores, al resto del grupo de los estudiantes, que estamos seguros que con mucho entusiasmo han organizado este evento en el marco de la pandemia, a pesar de que la educación superior, al igual que todos los estamentos de la sociedad, tuvieron un impacto muy significativo para desarrollar sus actividades académicas y de investigación y de docencia, pues el tema de hoy apremia presentarlo en un webinar de este nivel, sobre todo con los participantes, con la experiencia que tiene la profesora Dafne y el profesor Ricardo Castro en el componente de la investigación. Y ya que Senacid llevó a cabo algunas convocatorias relacionadas con el tema, y estamos seguros que en el día de hoy pues, van a presentar cómo se desarrolló el proceso de investigación en la educación superior en nuestro país, que van a servir de aporte significativo con las alianzas de las instituciones de Senacid, Indicasat, Universidad Tecnológica y los otros centros de educación superior que tuvimos la oportunidad de hacer alianzas o diplomacia académica con universidades extranjeras para no dejar de hacer la academia en nuestras universidades. Reiteramos la felicitación y estamos seguros de que el evento lo vamos a disfrutar, al igual que todos ustedes, los invitados especiales, los invitados, los familiares de los participantes de este programa de posgrado. Así que los dejo para que puedan continuar con el programa. Profesor Gilberto, buenas noches, muchas gracias y muchas gracias por invitarme. Gracias a usted, profesor Arturo, por estar acá con nosotros acompañándonos. El conocimiento no es una vasija que se llena, sino un fuego que se enciende. Plutarco. Para el día de hoy contamos con dos expositores de lujo, con los cuales hemos tenido la oportunidad de compartir a nivel de compañeros del grupo número 43 del posgrado en docencia superior en la Universidad Especializada de las Américas, UDELAS. La dinámica de la cual va a constar este webinar es bastante sencilla. Vamos a tener dos bloques de exposiciones de 20 minutos máximo cada uno, con 10 minutos para preguntas y respuestas en el intervalo que le corresponde al finalizar cada uno de los expositores. Por favor, solamente les voy a solicitar mantener los micrófonos apagados durante las exposiciones. Si tienen alguna pregunta, pueden escribirla en cualquier momento a través del chat. La vamos a estar leyendo en el espacio de preguntas y respuestas. Y si desean también abrir el micrófono cuando estamos en el espacio de preguntas y respuestas, con mucho gusto también pueden hacerlo para que presenten sus preguntas. ¿Ok? La primera presentación estará a cargo de la doctora Dafne Mora, a quien procedo a presentar. La doctora Dafne Mora, bajo su perfil académico, es ingeniera mecánica graduada en la Universidad Tecnológica de Panamá.
Mantiene posgrado en Ingeniería Ambiental en la UTP, maestría en Ciencias de la Ingeniería Mecánica con especialidad en Energía Renovable y Ambiente en la UTP y un doctorado de Ingeniería Civil e Industrial en la Universidad de Calabria, Italia. Bajo su perfil profesional, la profesora es tiempo completo e investigadora en la Facultad de Ingeniería Mecánica de la UTP desde el 2017 en el Departamento de Energía y Ambiente. Es miembro del Sistema Nacional de Investigación, Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, CENACIT Panamá. Directora del grupo de investigación denominado Energética y Confort en Edificaciones Bioclimáticas de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Tecnológica de Panamá y actualmente dirige la oficina de Metas, unidad adscrita a la Rectoría de la UTP. Actualmente ocupa el cargo de secretaria de Metas en la UTP. Y en el 2021 fue una de las 2 científicas panameñas galardonadas en la primera edición de los premios 25 Mujeres en la Ciencia Latinoamérica, organizado por la transnacional 3M y obtuvo el Premio Nacional L'Oréal UNESCO por las Mujeres en la Ciencia, versión 2021. A continuación, la doctora Mora. Bueno, muy buenas tardes. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman, por favor, que la pueden ver? Sí. Bueno, muy buenas tardes a todos. Me uno al saludo protocolar que ha hecho mi compañero David. Y en este caso le doy las gracias en primer lugar a las autoridades de la Universidad Especializada de las Américas que nos han permitido, pues, primero, ya estar casi finalizando este grupo 43 de posgrado en docencia superior y todos los aportes que hemos podido recibir, en particular en el periodo de pandemia. Nosotros hemos sido, pues, un grupo 100% virtual y ha sido todo este esfuerzo, pues, en el periodo de pandemia. De igual manera, agradezco a los compañeros y bueno, esta oportunidad. Como lo han mencionado, nosotros vamos a hablar un poco entre mi colega Edgardo y mi persona, de manera general de los aportes que se han dado en investigación, desarrollo e innovación que podemos conocer como I+D+I, ¿no? En este caso en particular de mi persona, desde la perspectiva de la UTP, no necesariamente investigaciones pues que ha llevado mi persona o mi grupo de investigación, sino que quisimos hacer un recuento muy general de algunos de los aportes que se realizó pues desde la UTP en este periodo de pandemia. Entonces, en primer lugar, me gustaría poner un poco en contexto con una introducción de cuáles serían los aspectos que incluyen lo que sería el sistema de ciencia, tecnología e innovación en principio en nuestro país. Como lo han mencionado mi compañero al inicio en la introducción, yo tuve pues el agrado y la satisfacción de ser seleccionada por la empresa 3M dentro de lo que fue la iniciativa que ellos tenían de mujeres en la ciencia en Latinoamérica. Este contacto con esta empresa, que realmente es muy innovadora, todo el mundo conoce pues a 3M por sus diferentes productos, pero detrás de eso hay mucho de lo que tiene que ver con innovación y desarrollo, investigación, los 3 elementos que nosotros vamos a discutir en la tarde de hoy. Y ellos realizan un estudio desde el 2018 del estado de la ciencia en el mundo. Y es muy interesante porque ellos identificaron desde antes de pandemia el poco conocimiento que puede tener la población en general de la importancia de la ciencia en nuestra vida. De hecho, lo ven como algo muy lejano, como algo que no tiene relación directa con nuestro día a día. Sin embargo, están muy alejados de la realidad, porque cada una de las cosas con las cuales nosotros disfrutamos la mejor calidad de vida que nosotros podamos tener en este momento son producto precisamente de lo que es la investigación, el desarrollo y la innovación. En este sentido, dentro de los resultados de este estudio para el año 2021, ellos pudieron identificar que a nivel de Latinoamérica se ha incrementado lo que sería ese conocimiento o ese interés o esa identificación de que realmente la ciencia es importante para cada uno de nosotros, ya sea por la situación en la que todavía nos encontramos producto de la pandemia
o también para lo que serían otro tipo de retos que tenemos pues en este planeta en las diferentes áreas del conocimiento. Nos podemos preguntar entonces, ¿qué hace la diferencia tal vez entre un país que está en desarrollo, un país que está en vías de desarrollo? Y uno de los aspectos que les puedo mencionar de manera muy, digamos que sería lo principal que nosotros podemos tener, es la inversión que hace el Estado en cuanto a lo que sería los temas de investigación, desarrollo e innovación. Eso, según datos del Banco Mundial, se tienen cifras de cuánto sería en porcentaje del Producto Interno Bruto de cada país. En Panamá, algunas cifras que puedo mencionar, el Producto Interno para el año 2019 superó los 60.000 millones de dólares, según los datos del Banco Mundial. Sin embargo, la inversión en investigación y desarrollo llegó apenas a un 0.20% del Producto Interno Bruto. Esto significa que Panamá está invirtiendo aproximadamente 5 veces menos que el promedio de la región de América Latina y el Caribe, que tienen un promedio de 0.8% del PIB. En ese sentido, nosotros invertimos como país un 20% menos que países desarrollados como Estados Unidos, que ellos tienen un 2.83%, y Singapur 1.92%. Antes de pandemia se tenían ciertos retos o ciertas metas en cuanto a cuánto sería la inversión de Panamá, sin embargo, no se llegaron a cumplir por diferentes situaciones, sobre todo pues por la pandemia. Esto es para entrar un poco en contexto de el principal aporte que se requiere para poder fortalecer lo que sería lo que se conoce como el ecosistema de ciencias, tecnología e innovación de los países, y que eso va a estar directamente relacionado con los avances que nosotros podamos tener en las diferentes áreas del conocimiento. Esto es para estar un poquito pues en contexto. De igual manera, nosotros en el 2015 se dio el primer paso de lo que sería la estructura del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, CTI, en Panamá, que lo lideriza, podemos decir, lo que sería la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Qué componentes se tienen dentro de este ecosistema? Son 5 grandes componentes: las actividades de ciencia, la investigación científica, la enseñanza científica y tecnológica, los servicios científicos y técnicos y, por supuesto, la innovación. Se tienen diferentes retos que se han establecido dentro de lo que se conoce como PENSIT. PENSIT es un plan estratégico nacional de ciencia, tecnología e innovación que se define cada quinquenio y lo que establece la ruta de los aspectos críticos, digámoslo así, que tenemos como país, que claramente van de la mano con las problemáticas mundiales de las cuales nosotros no escapamos, y que se desea hacer énfasis o que se van a destinar los fondos de investigación a nivel nacional. En ese sentido, cada uno de nosotros, vamos a ver cuál sería entonces los diferentes protagonistas, así de manera general, que podemos tener aquí. Este es un esquema que identifica los diferentes niveles que se encuentran dentro de lo que sería el panorama de ciencias, tecnología e innovación. Tenemos lo que sería el nivel de toma de decisiones, tenemos lo que sería el nivel de establecimiento de prioridades, que sería el diseño de políticas y la implementación de ellas, los instrumentos de la política y actores o beneficiarios. Aquí señalo lo que serían las universidades, las instituciones de educación superior, como de la cual pues estamos organizando este webinar UDELAS, a la cual también yo pertenezco, que sería la UTP, la Universidad de Panamá, que pertenece el compañero Edgardo, y de igual manera el resto de instituciones ya directamente que realizan lo que sería investigación aplicada, como INDICASAT, bueno, y muchas otras empresas y gremios, la sociedad civil también. Todo esto involucra lo que sería el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación en nuestro país, que requiere, como lo he mencionado, mayor apoyo de nivel estatal para poder que nosotros nos posicionemos realmente como un país dentro de la región en estos aspectos.
Dentro de lo que serían las debilidades del sistema de ciencia, tecnología e innovación de Panamá, existen diferentes brechas que se han identificado. Una de ellas, la principal, sería la falta de presupuesto, la debilidad de las universidades en cuanto a lo que es investigación. Sin embargo, eso se está cada vez, digamos, disminuyendo porque hay una gran cantidad de profesionales de diferentes áreas que están realizando sus especialidades en otras latitudes, en todas las universidades, digámoslo así, a nivel mundial, que están trayendo esas experiencias a nuestro país de manera de poder desarrollar diferentes líneas de investigación que nos permita precisamente afrontar todos los retos que se definen en el PENSI, que ya he mencionado, y bueno, y otros planes de gobierno, otros planes pues que se puedan definir. Vamos ahora ya entrando un poco en lo que sería cuál fue el aporte de la Universidad Tecnológica en lo que fue el periodo de pandemia. Lo mencionó el profesor al inicio, precisamente Senacid lanzó lo que fue la convocatoria pública de respuesta rápida al COVID-19 en Panamá, en el año 2020, justo pues cuando inició la pandemia, y el objetivo de esta iniciativa era precisamente apoyar diferentes tipos de iniciativa de investigación, desarrollo e innovación para mitigar, digámoslo así, los efectos de lo que era la pandemia, que todavía pues estamos en esta situación. Sin embargo, ya tenemos un recorrido, ¿no? Ya tenemos más de 2 años, el escenario, digamos que es diferente a cuando empezamos, que todo fue de manera imprevista, fue algo que afectó y que sigue afectando a diferentes sectores, y la educación fue uno de los más afectados, y la educación superior por supuesto que también, ¿no? En donde nosotros nos desenvolvemos. En ese sentido, hubieron diferentes retos que estableció Senacid, por lo cual esta convocatoria fue de tipo transversal, es decir, que podíamos participar diferentes áreas del conocimiento y no necesariamente la parte médica o la parte de biotecnología tampoco, sino que también la parte de ingeniería tuvo una importante representación, y ahora vamos a ver cómo, ¿no? Dentro de los proyectos, hubo 32 proyectos seleccionados en esta convocatoria, y de la UTP nosotros tuvimos 9 proyectos. Nosotros nos adjudicaron a la UTP 9 de los 32 proyectos, y también es importante mencionar que siempre se busca la relación también con lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, que es la ruta pues que tenemos los países en vías de desarrollo al 2030. Un camino que debemos recorrer, y que cada uno de los aportes que se hacen a nivel de investigación y de otro tipo van encaminados o vinculados a cada uno de estos 17 ODS. En particular, aquí nosotros identificamos pues el ODS 3, salud y bienestar, y obviamente lo que es educación de calidad, que es nuestra razón principal dentro de las instituciones de educación superior. Aquí tenemos pues algunos de los proyectos que vamos a ver tal vez con un poquito de manera general, ¿no? Fueron proyectos de diferentes índoles, en vista pues de que nosotros somos una universidad enfocada en lo que es el área de ingeniería y tecnología. Uno de los proyectos fue el Repositorio Nacional Georreferenciado para el Sistema de Respuesta al COVID y Análisis Multivariado de Efectos de la Epidemia. Este proyecto contemplaba lo que era un repositorio nacional geolocalizado que se denominó Regina, ¿no? Con diferentes datos. Aquí la intención sería el poder utilizar los diferentes datos y darle una utilidad, que esa sería ya transformarlos pues en información útil que sea visible claramente a la población, y en este caso de que se pudieran conocer lo que eran los pacientes contagiados durante la epidemia, pero que se pudieran identificar por región, por país, por distrito, por corregimiento, de manera de poder identificar los diferentes, las diferentes cantidades, ¿no? Y otros aspectos que se pudieran enfocar en base a lo que era la distribución de la enfermedad, de los contagios a nivel nacional. Otra iniciativa que se dio a conocer muchísimo en la televisión fue lo que fue Ventiladores por Panamá, que fue una iniciativa
que incluyó diferentes instituciones y una de ellas pues, fue la Universidad Tecnológica de Panamá, en donde se creó pues, lo que fue un prototipo. Sin embargo, cuando se identificó esto, que fue, como les digo, de imprevisto para todos, se identificaron retos en cuanto a lo que es la legislación, al no haber tenido una experiencia previa de una fabricación local. Entonces también estaba el tema de cómo se puede legislar sobre la fabricación, el prototipado y el uso, ya la implementación de estos sistemas que van directamente relacionados pues, con la vida humana y que no pueden estar sujetos a ningún tipo de falla, porque ya depende la vida de una persona de esto. Entonces todo esto se fue dando de la mano con el desarrollo de lo que era la parte técnica de la implementación de estos sistemas, con la parte también, digamos, de ética, la parte también de legislación. Entonces fue un reto que abarcó muchísimos aspectos, ¿no? No solamente la parte técnica como tal de poder desarrollar estos sistemas, se hicieron pruebas también con, con animales, ¿no? Para poder validarlos. También otro proyecto que salió bastante en la televisión fue el dispositivo de descontaminación portátil de bajo costo utilizando plasma fría y luz ultravioleta, que fue otro de los proyectos ganadores en esta convocatoria, que precisamente era para poder realizar en un momento en que todavía se tenía pues mucho temor de los contagios, el que se pudiera hacer pues de manera automatizada a través de un dispositivo portátil. Otra iniciativa muy interesante y siempre tiene que ver con la parte de los datos, o sea, la importancia del manejo de los datos a todos los niveles y que nosotros tenemos pues una debilidad como país en cuanto al acceso de datos de diferentes tipos. Eso se está trabajando para tratar de hacer un repositorio a nivel nacional y poder tener datos abiertos para diferentes tipos de investigación. Y no fue la excepción el caso pues de los datos que se fueron generando a raíz pues, de la pandemia. También entonces se lanzó lo que fue una plataforma digital que le pusieron el nombre de Epidemic Predict, ¿no? For COVID-19, en donde precisamente trataba como pues, de predecir algunos modelos estadísticos, de predecir algunas cifras. De igual manera, se tenía otro proyecto que era el modelado dinámico del sistema médico hospitalario ante la pandemia en Panamá como sistema de monitoreo. También aquí buscando lo que era la predicción, optimización y simulación en base a diferentes escenarios para modelar el comportamiento del COVID, ¿no? Todo esto tratando de poder predecir de alguna manera cuál iba a ser el comportamiento de esta enfermedad que no se podía en ese momento conocer, ¿no? Cuál era el final, que todavía no hemos llegado tampoco. Otro proyecto interesante que se tuvo fue, y este tuvo un corte más porque el investigador principal es del área de humanidades, entonces como podemos ver, aquí eran lo rico pues de esta convocatoria y de todas las propuestas que se tenían, era la diversidad. En este caso se buscaba era identificar factores determinantes y riesgos sanitarios y no sanitarios que intervienen o se presentan en el desarrollo de la pandemia. Esto se iba a realizar con una serie de encuestas, de entrevistas a diferentes actores de esta situación pues a nivel nacional. Sin embargo, este proyecto en particular sí tuvo algunas consideraciones de bioética que han impedido pues que pueda llegar a una etapa de finalización, producto de que cuando se realizan pues lo que serían ya cierto tipo de preguntas, requiere que vaya a un comité de bioética y el comité de bioética entonces está en la potestad de aceptar o no el proyecto de manera de que se pueda ejecutar. Entonces este proyecto en particular tuvo esa situación. Entonces aquí vamos a presentar de manera muy general otros proyectos también que se realizaron en la universidad. Un proyecto muy interesante fue también un proyecto que se trabajó en conjunto con Brasil, que fue el sistema de información del Comité Científico contra la COVID-19 en la región occidental de Panamá. Este proyecto tenía lo que era la intención de poder abarcar un equipo multidisciplinario, conociendo la experiencia que ellos tenían más avanzadas de Costa Rica,
precisamente, ¿no? Perdón, de Brasil, para poder entonces implementarlo acá. De igual manera, aquí vemos lo que fue un proyecto que también salió muy en televisión, que fue con el Laboratorio de Fabricación de la UTP, una flota de robots autónomos de desinfección remota, como la podemos ver aquí, en donde de manera remota, como lo dice su nombre, se podía entonces realizar la desinfección de un área definida. De igual manera, los humidificadores para alto flujo para pacientes afectados por el COVID-19, otra propuesta que se tuvo de la universidad. Y también lo que fue unas propuestas que tuvimos en donde yo pude participar en apoyo con Latinoamérica y un programa de las PAO de lo que es la transformación digital en las universidades de América Latina y tuvimos la oportunidad de poder publicar. En ese sentido, algunas otras iniciativas que se han tenido dentro de la universidad. Y bueno, y con esto concluyo un resumen, ya les digo, hemos tenido muchas otras iniciativas desde la Universidad Tecnológica que todavía están en ejecución y esperando resultados para este periodo de pandemia, pero aquí lo importante es reconocer la importancia que siempre ha tenido la investigación, desarrollo e innovación y que se ha visto pues incrementada o más bien mayormente reconocida en este periodo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Daphne, por este breve, porque sé que es un material bastante extenso, es para que la jornada sea solo de los temas que has estado desarrollando al transcurso de todos estos años, y bueno, especialmente para los tiempos más próximos, donde tuvimos tantos desafíos a nivel académico. Gracias nuevamente. Vamos a abrir el periodo de preguntas y respuestas en este preciso instante. No veo preguntas directamente en el chat. Le podemos dar espacio a alguien que quiera abrir su micrófono, puede levantar la mano y hacer alguna pregunta en vivo. ¿Tenemos algún voluntario? Doctora. Sí, buenas noches. Sí, sí se escucha. Buenas noches. Una pregunta pequeñita, solamente las ideas que ustedes toman para desarrollar, me imagino que las filtran de un grupo de muchas ideas. ¿Esto es cierto? Bueno, nosotros la verdad es que al ser un país con muchas limitaciones pues, económicas en cuanto a estos temas, nosotros en principio lo que se debe hacer, digámoslo así, es lo que hacemos, es tomar de referencia los planes que ya están establecidos a nivel de país en donde se identifican las problemáticas. Por ejemplo, el PENSIT que lo mencioné, que es el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología de Panamá, que se hace cada 5 años. También está el plan de gobierno que está definido pues por lo que sería el gobierno de turno. Y en ese sentido nosotros podemos tener diferentes ideas, pero ¿cómo nosotros vamos a enfocar esas ideas para poder obtener fondos? Porque cabe mencionar que estas investigaciones nosotros debemos obtener fondos para poder ejecutarlas. Por ejemplo, a nosotros que estamos adscritos a alguna unidad, alguna universidad o centro de investigación, mi salario lo paga la universidad. Sin embargo, ya todo el fondo que requerimos para investigar lo debemos procurar a través de convocatorias nacionales o internacionales. Entonces, sí, nosotros podemos tener diferentes ideas, pero las tenemos, pues, como quien dice, que ajustar a nuestra realidad en Panamá. Yo puedo traer muchas ideas de Europa, yo puedo traer muchas ideas de otras latitudes, sin embargo, yo tengo que enfocarme en los problemas que tenemos en Panamá. De esa manera de poder entonces tener opciones, porque es muy competitivo esto. Somos poquitos y hay poquitos fondos. Entonces, dentro de los pocos que estamos en esto, tenemos que competir por fondos. En una convocatoria podemos estar, vamos a decir, 15 ganadores y podemos competir 130 proyectos, ¿no? Entonces tiene que estar muy bien estructurado, tiene que estar bien alineado con lo que son los planes y políticas que tenemos pues que abordar, y en ese sentido vamos a tener posibilidades de poder tener fondos, es lo que puedo mencionar. Ok, muchas gracias, quedó claro. Gracias Manuel por la pregunta. ¿Algún otro voluntario del panel de asistentes que le gustaría hacerle una consulta aquí a la doctora Mora? Sí, buenas noches. Buenas noches, profesor Arturo. Primero quiero felicitar a la doctora por la excelente presentación que nos acaba de... La verdad que como tú dices, David, yo sé para hablar un evento.
Sí. Pero lo que quiero resaltar es que en poco tiempo nos presentó evidencia de producción científica. Y eso es lo que, digamos, las universidades estamos tratando de identificar. Pero también identificaste, Daphne, muy bien las debilidades del sistema, no de las universidades. Como tú muy bien lo planteaste, del sistema que yo creo que el día de mañana casualmente se van a reunir los rectores de las universidades oficiales para la creación de una ley del Consejo de Rectores de Universidades donde se va a revisar ese tema del presupuesto para las investigaciones en la universidad, porque hay una desproporción y no es que no estoy de acuerdo con lo que tú planteaste, al contrario, sí estoy de acuerdo que los investigadores tienen que salir a buscar fondos no solamente de Senacino, sino por todo el mundo, como usted lo planteó. Pero la universidad necesitamos, el sistema de educación superior necesita, solo hay una universidad en Panamá que es la UNACHI, que tiene en su legislación que el presupuesto de la universidad el 10% debe dedicarse a la investigación. Es la única que tiene eso en su norma. Pero los otros fondos de investigación hay que salir a buscarlo en estas convocatorias de Senacid y de otros organismos que también ofrecen convocatoria, pero de manera conjunta. O sea que yo pienso que hemos crecido como sistema de educación superior, pero nos falta mucho. Nos falta también la formación de semilleros de investigación. Y pienso que las universidades debemos seguir formando desde los estudios de posgrado para que la gente se interese en incrementar la cultura de la investigación, como dice Gastón Bachelard, porque no es nada más para participar en la investigación, para crear conocimiento, para crear comodidades y también para mejorar la calidad de vida. Con el COVID tuvimos una oportunidad, pero después del COVID la vida sigue su curso, los problemas siguen su curso y cada vez hay más problemas en la sociedad que tenemos que resolver. Fíjese, el problema del combustible obliga a que mucha gente esté haciendo investigaciones para buscar alternativas de energía que evite que estemos consumiendo combustible fósil, no solamente por el costo, sino por lo que el impacto que genera en el calentamiento global. Bueno, lo que quiero reiterar, Daphne, que tu presentación es digna de apreciar. Estoy seguro que Edgardo también nos va a presentar una excelente presentación. Me felicito por este resumen de producción científica, que al igual que la Universidad de Panamá, pues son las que están punteando en los rankings, casualmente precisamente por la producción científica que ustedes vienen haciendo, que es un proyecto que comenzó hace más de 20 años, estamos seguros. Solamente era un comentario para felicitar al grupo y a Daphne por esta presentación. Gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias a usted, profesor, y bueno, gracias a Daphne también por su intervención. Vamos a proseguir entonces con el programa. Nada tiene tanto poder para ampliar la mente como la capacidad de investigar de forma sistemática y real todo lo que es susceptible de observación en la vida. Marco Aurelio. La segunda presentación estará a cargo del doctor Edgardo Castro, a quien procedo a presentar. Edgardo Castro es licenciado en biología con orientación en microbiología y parasitología de la Universidad de Panamá. También tiene un doctorado en biología celular y molecular con énfasis en neurociencias y neurobiología en la Universidad de Puerto Rico, campus de Río Piedras y Ciencias Médicas. Profesionalmente, se desempeña como investigador postdoctoral asociado desde el 2015 hasta el 2019 en el Departamento de Dermatología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Wisconsin, Madison, Wisconsin, en Estados Unidos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigación, también de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación, Senacid. Actualmente es profesor del Departamento de Genética y Biología Molecular de la Universidad de Panamá. Y también es investigador del Centro de Biología Celular y Molecular de las Enfermedades del Instituto de Investigaciones Científicas y Servicio de Alta Tecnología de Panamá, INDICASAT, AIP, investigador en cáncer y células madres y neurociencias.
Bueno, a continuación el doctor Castro para que nos informe, nos brinde detalles acerca de todo este proceso, acerca de la investigación en tiempos de pandemia. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación a esta presentación, a las autoridades de la UDELAS, especialmente ¿verdad?, de los programas graduados y del posgrado en docencia superior, del cual ¿verdad?, hemos estado trabajando en estos últimos meses en pandemia. Y bueno, básicamente les quiero compartir en el día de hoy algunas de las contribuciones que desde Indicasat hemos tenido, ¿verdad?, como tratando de hacer frente a la pandemia, ¿no? Hay otras investigaciones que, ¿verdad?, también he estado haciendo en la Universidad de Panamá, pero hoy principalmente me voy a enfocar en las investigaciones que hemos contribuido como grupo en Indicasat, y, ¿verdad?, en algunas de ellas yo he tenido la oportunidad de participar. Así que algo que, ¿verdad?, primero que todo quería compartirles es que, bueno, en Indicasat, pues la mayoría de nosotros, los investigadores, no somos virólogos, y mucho menos virólogos especializados en COVID o coronavirus. Entonces, sin embargo, debido a la situación nacional y mundial con la pandemia, pues básicamente todos nosotros como investigadores y como grupo nos decidimos, digamos, unirnos, ya sea en proyectos o individualmente. Queríamos ver cómo podemos contribuir en el combate de la pandemia, ¿no? O sea, aquí lo que tengo es un listado un poquito corto porque había más temas de investigación y más investigaciones que se han desarrollado en este tiempo. Pero bueno, les traigo un resumen de las diferentes investigaciones que se han realizado en el instituto y que aún se siguen realizando en el instituto durante la pandemia. Algunos de ellos tienen que ver con la evaluación de pruebas de inmunodiagnóstico para el COVID en Panamá, el desarrollo y la evaluación de anticuerpos monoclonales que para la detección de COVID también, la evaluación de vacunas experimentales contra COVID, que en este pues yo tuve mayor participación, el proyecto de plasma convaleciente para limitar las complicaciones asociadas al coronavirus, también la dinámica del uso de mascarillas como estrategia de prevención frente al COVID-19. El diseño y construcción de ventiladores, aquí me equivoqué, de ventiladores de Panamá, que ahí también, ¿verdad?, hubo participación de diferentes instituciones, y también en la producción de medio de transporte viral, ¿verdad? Entonces no voy a hablar de todas, voy a hablar de algunas de ellas, y vamos a ir compartiendo las diferentes estrategias y objetivos de estas investigaciones, ¿no? Pero sí, en efecto, como ya nos compartió la doctora Daphne, ¿verdad?, es un gran reto hacer ciencia en Panamá, y fue aún más difícil hacer ciencia en tiempos de COVID, porque como dije, ¿verdad?, no éramos todos especialistas en COVID, pero bueno, a medida que fuimos avanzando y compartiendo y colaborando, ¿verdad?, el nivel de colaboración aumentó muchísimo entre nosotros para poder hacer frente a esta pandemia y también para el desarrollo de estos proyectos, ¿no? Porque algo que, bueno, tal vez no conocemos o no se conoce fuera del círculo científico es que, bueno, es muy difícil hacer ciencia, y algo que ya se ha visto desde antes de la pandemia es que, por ejemplo, cada vez que yo quiero empezar un nuevo proyecto, cada vez que hago una compra de nuevos insumos, de cosas básicas o materiales que se necesitan para las investigaciones, pues muchas veces esto toma, cuando tienes suerte, entre 4 y 6 meses. Pero eso puede tomar hasta un año. O sea, yo he hecho órdenes de compras que por cuestiones burocráticas, pues me demoran hasta un año en llegar los diferentes materiales que uno necesita para la investigación. Y es algo bien difícil, y bueno, se da también no solamente en la ciencia, sino también la compra de medicamentos y bueno, muchísimas otras cosas que tienen que ver con la poca logística no tan eficiente de los procesos burocráticos del Estado, desafortunadamente, ¿no? Pero bueno, vamos a ir entrando en materia ya. ¿Verdad? Obviamente, como todos sabemos, cuando empezó el proceso de la pandemia, pues fue de sorpresa, y tan pronto empezó el proceso de detección y diagnóstico de los casos como parte del control de la trazabilidad, pues se observó un aumento significativo de casos, y desde este punto, ¿verdad?, ya se estaba anticipando cuáles eran los problemas que se estaban viniendo junto con la pandemia, ¿no? Ya se estaba anticipando qué iba a estar pasando, no solamente digamos, el número de casos que se iban a detectar, sino qué tan eficiente iba a ser el proceso de trazabilidad. Y algo que se estaba viendo es que ya se estaba viendo escasez de muchos de los materiales. Esto incluye mascarillas, los diferentes reactivos que se utilizan para el diagnóstico y detección del COVID,
que ¿verdad? Inicialmente la que se estaba utilizando como estándar era la técnica de PCR, que es la detección molecular del ADN, bueno, del material genético del virus, y que ¿verdad? Ya estaba habiendo escasez mundial de este tipo de reactivos, y ¿verdad? Algo que teníamos como reto como país, ¿verdad? Era ver cómo íbamos a seguir la trazabilidad y cómo íbamos a seguir la estrategia que íbamos a utilizar para poder seguir diagnosticando el virus ante la escasez local y mundial de diferentes reactivos requeridos para este proceso, ¿no? En este sentido fue que se enfocó nuestra estrategia de investigación y contribución en el proceso de la pandemia de COVID-19 en Panamá desde Indicasat. Sí, como uno de los proyectos que ¿verdad? Más abarcó nuestra contribución fue el desarrollo de métodos de diagnóstico locales para la detección serológica de anticuerpos contra COVID-19, ¿verdad? Como mencioné, ¿verdad? El estándar que se había tenido hasta ese momento inicial era el utilizar ¿verdad? Para la detección del virus, era detectar molecularmente el material genético de RNA del virus, ¿verdad? Por medio de una técnica que se llama PCR, que bueno, creo que todos hemos escuchado la PCR, pero lo que estábamos buscando en Indicasa era utilizar métodos alternativos que involucraban detección de anticuerpos y detección serológica de la proteína del principal, que era el componente del COVID-19, ¿no? O sea, esto quiere decir que, bueno, por ejemplo, los anticuerpos que produce el mismo sistema inmunológico nuestro, ¿verdad? Contra el virus, la idea era detectar, cómo detectar estos anticuerpos que el mismo sistema inmunológico produce contra el virus, y a la vez tomar los hisopos y utilizarlos como un método de detección directo, que ahora es más común. Ya en ese tiempo pues no era tan común, no sabíamos si iban a funcionar o si eran eficientes o similarmente eficientes a los métodos moleculares de la PCR con biología molecular. O sea, el objetivo de estos estudios era probar nuevos métodos de detección y diagnóstico del virus, utilizando principalmente serología y detección de los anticuerpos virales. ¿Sí? Entonces, para esto utilizamos muestras de diferentes hospitales, ¿verdad? Esto es, digamos, los diferentes casos que se iban detectando en el país, en diferentes regiones, y para esto, pues, se utilizaron de los diferentes hospitales. Aquí está la lista de los hospitales, tanto en la capital principalmente y en Colón, que fueron los más fáciles que se le tuvo acceso al inicio, de estas muestras de sangre, ¿no? Entonces se obtuvo de diferentes pacientes, teníamos, o sea, habían como pacientes positivos, y también tenemos otros grupos control de pacientes negativos. Ahora, en este punto de la pandemia era muy difícil conseguir con certeza absoluta algún paciente negativo porque habían asintomáticos, ¿no? O sea, lo que hicimos fue que, afortunadamente, como instituto hemos hecho investigaciones por muchos años y teníamos muestras de sangre almacenadas, congeladas, por lo menos desde hasta el año 2017. O sea, estas muestras de sangre del año 2017 fueron las que utilizamos como control negativo y eran la referencia para poder utilizar como diagnóstico las diferentes pruebas que íbamos a estar utilizando. Y bueno, estas muestras de sangre, ¿verdad? Pasaban por un proceso de contaminación con el, ¿verdad? Hipoclorito, que es el cloro que usualmente usamos, es un cloro a 0.5%. Todo esto se trabajó con unas cámaras de bioseguridad para protección de los investigadores, del personal, y que nada escapara de allí. Y ¿verdad? El uso también de equipo de protección personal. Todos estos estudios se realizaron bajo la aprobación de protocolos de bioética que son llevados ¿verdad? Evaluados y aprobados por el Comité Nacional de Bioética de la Investigación. Entonces, estas pruebas ¿verdad? Consistían en un pequeño aparatito que es, digamos, similar, ¿verdad? Al que tal vez hemos escuchado más comúnmente, que son las pruebas de embarazo, ¿no? Entonces, aquí la diferencia es que se utilizaba la muestra de sangre, se colocaba aquí en ¿verdad? Una pequeña ranurita que tenía el aparatito y se incubaba por un tiempo, ¿verdad? Luego esto permitía que los anticuerpos reaccionaran con la muestra que estaba aquí, y luego se le agregaban otros anticuerpos para entonces detectar, ¿verdad? El proceso de la presencia o no de los antígenos contra el COVID-19. Entonces, básicamente lo que determinamos era que una prueba negativa pues debería verse con una bandita como esta, y una prueba positiva era con la presencia de dos bandas, ¿no? O sea, todo esto se cuantificó, se utilizaron cientos de pacientes
a nivel de los hospitales, y se observó que en efecto, pues estos aparatitos de detección relativamente sencillos eran bastante eficientes en la detección de los anticuerpos y las inmunoglobulinas que había desarrollado el sistema inmunológico contra el COVID-19. Y aquí, en este caso, tendríamos un grupo de, ¿verdad? Uno de los grupos de trabajo fue el de los trabajadores del sistema de salud y otros voluntarios generales de donantes de sangre, ¿no? Entonces se observó que tienen una detección similar entre ellos y que el sistema es bastante eficiente para detectar el COVID-19. Entonces ya, obviamente, ya hoy en día es bastante común utilizar este tipo de sistemas de detección, pero ¿verdad? En ese tiempo no se sabía y bueno, básicamente hemos estado contribuyendo en este proceso. Sí, de estas investigaciones se han obtenido varias publicaciones, en este caso les estoy presentando dos de ellas, que se publicaron en revistas científicas especializadas internacionales que están indexadas, y también se logró la publicación de un póster que fue presentado en un congreso especializado. Sí. Otro proyecto en el cual trabajamos en el instituto fue este de aquí, que es la evaluación de pruebas de inmunodiagnóstico y biomarcadores para COVID-19. Aquí el objetivo que queríamos observar era, ¿verdad? Como de nuevo, sabíamos que los pacientes presentaban ciertos síntomas de dolor de cabeza, fiebre, ¿verdad? Falta de oxígeno, etcétera, pero no sabíamos qué otros parámetros no obvios, digamos, parámetros fisiológicos que podrían estarse afectando como parte de la infección del COVID-19. Esto incluye, por ejemplo, el hematocrito, que es una medida de la cantidad de glóbulos rojos en la sangre, el recuento de glóbulos rojos total, y también la hemoglobina, la cantidad de linfocitos, monocitos y interleuquinas, que son indicadores de inflamación, ¿verdad? Entonces aquí teníamos dos grupos. Grupo control, que era de pacientes sanos, de nuevo, eran los mismos del año 2017, y los pacientes de COVID, ¿no? Entonces algo que se observó es que en efecto el hematocrito, la cantidad de glóbulos rojos y también la hemoglobina se afectó significativamente en estos pacientes. O sea que por un lado tenían falta de oxígeno por la infección y por la verdad no poder intercambiar el oxígeno a nivel de los pulmones, pero también pues muchos de estos glóbulos rojos aparentemente o estaban muriendo o no se están produciendo en cantidad suficiente, o ambas cosas tal vez, ¿no? Entonces, pues todo esto contribuía pues a la gravedad de los síntomas y a la gravedad de la enfermedad en estos pacientes, ¿no? Al mismo tiempo que se disparaban pues los diferentes indicadores de inflamación y como el aumento en la cantidad de interleuquinas, de monocitos y de linfocitos también. Entonces, este estudio todavía no ha sido publicado, pero sí se logró la producción de un póster o un afiche para presentación de un congreso. Pero bueno, eventualmente se estará publicando. Otro estudio era la determinación de otro ensayo, ¿verdad? De nuevo, estamos probando varios tipos de ensayos, viendo, ¿verdad? Como alternativa a la PCR, porque, ¿verdad? Los reactivos de la PCR a nivel mundial estaban escaseando, y pues obviamente los países que los producen están priorizando los propios países donde se producen para entonces ellos generar ¿verdad? La protección local de sus empleados y de sus países. O sea que nosotros como país pues tendríamos también que ir viendo y buscando nuevas alternativas como para la PCR, ¿no? Entonces hubo este estudio utilizando otro tipo de diagnóstico de quimioluminiscencia, en la cual se utilizaron diferentes pacientes hospitalizados, personal de salud, donantes de sangre y los prepandémicos que eran de 2017, ¿no? O sea, aquí también se tomó en cuenta cuáles eran las posibles condiciones que tenían estos pacientes crónicas y ¿verdad? Cuál efecto esto podría tener en sus, ¿verdad? En su posible gravedad ¿verdad? De los síntomas y la enfermedad. Aquí les estoy presentando un pequeño resumen de estos datos, donde en especial, ¿verdad? Se hace énfasis en los pacientes de COVID-19, donde se observa que sí hay una alta detección por este otro método ¿verdad? Como diagnóstico alternativo a la PCR, ¿verdad? Y hubo otros grupos que eran menos expuestos y pues se observó que en efecto había bien baja detección, y en los pacientes prepandémicos los controles, ¿verdad? Eran muchísimo más bajas
¿verdad? Cero absoluto básicamente era la detección de COVID en estos pacientes, lo cual pues era ¿verdad? Algo positivo, ¿verdad? Dentro de este método que se estaba desarrollando. ¿Verdad? Este estudio, ¿verdad? Hay muchos más datos, como lo ven aquí. No se ha publicado todavía en una revista internacional, pero ya se logró, ¿verdad? Generar dos afiches que han sido presentados localmente en el Congreso Nacional de la APANAC, que es la Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia y Tecnología. Otro estudio fue este que vemos aquí, que consiste en el desarrollo de otro método de detección inmunológico que se llama ELISA, para de nuevo diagnosticar el COVID-19, ¿no? Entonces, en este método teníamos las partículas virales o parte de las partículas virales, como por ejemplo la proteína del spike, que es la proteína con la cual se han desarrollado la mayor parte de las vacunas, la teníamos en esta superficie ¿verdad? De estos platos de 96 pocillos, y a los cuales se le agregaba un anticuerpo que era generado por nosotros y se hacía, ¿verdad? De una manera local una detección inmunológica de esta proteína, ¿no? Entonces esto fue también muy positivo los resultados, y lo interesante es que fue un método de detección desarrollado por nosotros mismos en Panamá, de tal manera que, mira, en verdad pudimos desarrollar un método totalmente local sin tener que depender, digamos, totalmente de lo que de la disponibilidad de estos reactivos de manera de otras transnacionales e internacionales. Entonces, sí, ¿verdad? Aquí vemos el resultado de una de las gráficas. Vemos los controles que eran los prepandémicos y vemos que en los pacientes de COVID, ¿verdad? Éramos capaces de detectar altos niveles de la proteína Spike en diferentes tipos de marcadores de inmunología. En todos los marcadores observamos que los controles son bien bajos en la detección o casi inexistente versus los positivos que se estaban observando en los pacientes de COVID-19. Este trabajo fue publicado en una revista internacional y también se generó un afiche en una investigación, perdón, en un congreso científico. Otro fue el estudio de cómo se comportaba la población de Panamá al usar mascarilla, ¿verdad? Parece algo sencillo, pero era bien importante porque, como recordarán, inicialmente pues se comenzaron también a escasear las mascarillas y no sabemos cuál era el efecto de este proceso de escasez de mascarilla en la población, en la cual, ¿verdad? Inicialmente teníamos que muchas personas utilizaron, ¿verdad? Ante la escasez de mascarilla, comenzaron a hacer sus propias mascarillas de tela y, ¿verdad? A medida que estas mascarillas de tela que vemos aquí en color azul ya volvió a mejorar la disponibilidad de mascarillas comerciales, pues el uso de estas mascarillas disminuyó, al mismo tiempo que queríamos observar cuál era el comportamiento de la población en los diferentes lugares de la ciudad, por ejemplo, utilizando mascarilla. ¿Qué tipo de mascarilla estaban usando? ¿Cómo la estaban usando? Y esto pues podría ayudarnos a determinar mejores vigilancias, o sea, en qué lugares o en qué sitios de la ciudad o en el mall o en el supermercado, en qué lugares las personas no están usando la mascarilla adecuadamente y pues para tener una mejor control y vigilancia de este proceso. Hay más datos, pero esto es básicamente algo general que les quería compartir y básicamente vemos que esto pues generó una publicación en una revista internacional. Otro estudio que no voy a mostrar datos, pero sí fue este de el uso de plasma convaleciente como tratamiento alternativo para pacientes graves contra COVID, que verdad participamos en INDICASAT en la parte de estudios clínicos, pero bueno, no tengo los datos porque bueno, no quiero alargar más la presentación. El otro que participamos, como dijo la doctora Daphne, fue también en colaboración con varias instituciones, el desarrollo de los ventiladores, que ¿verdad? Era un estudio ¿verdad? Bien complejo que involucraba 3 fases, ¿verdad? Primero el diseño y puesta en marcha de los simuladores con ¿verdad? Un simulador con maniquí, los estudios preclínicos con animales que se utilizaron cerdos y también otros estudios preclínicos con un modelo de daño en el pulmón, ¿verdad? Entonces aquí se ven los parámetros que se están midiendo y ¿verdad? Ahí participó principalmente el doctor Gittens de acá de INDICASAT y ¿verdad? Aquí está el doctor Gittens, que también él fue el líder en este, ¿verdad? Como ustedes recordarán, hubo una escasez de medios de transporte viral y bueno, INDICASAT, por medio del doctor Gittens y varios científicos e investigadores de aquí de INDICASAT,
se logró entonces la producción localmente de estos medios de transporte viral que de nuevo escaseaban a nivel mundial y logramos hacerlo aquí localmente de una manera eficiente, ¿verdad? ¿Verdad? Que actualmente se ha estado usando todo este año, o sea, hay una alta demanda todavía hasta el momento, ¿verdad? Se ha logrado la producción de más de 130.000 unidades en Indicasat, que se han distribuido entre el sistema público y privado, ¿verdad? Y este es el proceso de cómo se hacen los pedidos de estos medios de transporte viral a través de Indicasat, ¿verdad? Se hace una orden, se manufacturan en Indicasat, hay unos procesos de controles de calidad bien estrictos y, ¿verdad? Se despachan luego a los diferentes lugares que se han solicitado. Excelente. Una última aquí, disculpa, Dale, Edgardo. que se dale. me retrasó. No sé por qué estoy pasando la diapositiva y no me dejan. Aquí fue un proyecto en los cuales estuvimos compartiendo ¿verdad? Diferentes vacunas, ¿verdad? Porque inicialmente, ¿verdad? Hubo muchísimas vacunas que se generaron a nivel mundial y en Indicasat, ¿verdad? Se generó este Consorcio Nacional de Vacunas, en el cual pues participamos con Cevaxin y CureVac en diferentes vacunas de RNA que se estuvieron ensayando en la población y se llegó a un nivel fase 2 y estas vacunas, ¿verdad? Se estuvieron produciendo en estas compañías y que, ¿verdad? En la población se logró verificar, ¿verdad? Cuál era la efectividad de las mismas. ¿Verdad? Esto también generó también que más tarde se construyó, ¿verdad? Este consorcio de vacunas que ahora, ¿verdad? La CENACI está financiando un Centro Nacional de Producción de Vacunas con, ¿verdad? El apoyo de Indicasat y otras compañías internacionales. Y bueno, hay otros ensayos que se están haciendo para nuevos tratamientos contra COVID. Aquí vemos algunos de los diferentes medicamentos que se están probando ahora mismo en Panamá y que, ¿verdad? Hay otros más que se están desarrollando en la unidad clínica de Indicasat. Así que bueno, con esto ya termino. Aquí están algunos de, ¿verdad? de los agradecimientos que queremos compartir y las diferentes instituciones que han participado. En este fue principalmente en el de los ventiladores y acá en otros más que, ¿verdad? De los proyectos. Aquí está el grupo de investigadores, algunos de los investigadores que han estado involucrados. Le agradezco al doctor Guites, al doctor Alcibiades Villarreal, a la doctora Wong por facilitarme parte de estos diapositivas para esta presentación. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Edgardo, por el espacio, por el tiempo y por tanta información que sabemos que también da para largo, porque es para que esto tú solo tengas tu seminario, un webinar solito también para ti. De verdad que bastante información y qué bueno ver las iniciativas internas nacionales para justamente combatir una problemática que no solamente estaba afectándonos localmente, sino a nivel internacional. O sea, realmente muy interesante eso. Vamos a comenzar con el periodo de preguntas y respuestas. Vamos a brindarle el espacio al que tenga a bien hacer alguna consulta. Puede abrir su micrófono y con mucho gusto puede proceder a hacerla directamente a Edgardo. Gracias. Buenas noches, no sé si se me escucha. Buenas noches, claro que sí. Sí, mi pregunta es general tanto para ambos doctores. En vista de todo lo que está ocurriendo, de la importancia de lograr pues la investigación en nuestros medios y demás, ¿qué tanto se ha podido avanzar en los pensum académicos de las carreras científicas o inclinadas a esa área? Si me pudiera indicar. Gracias. Y bueno, por lo menos de mi experiencia con la Universidad de Panamá, bueno, hemos desarrollado, ¿verdad? Incrementando el nivel, ¿verdad? De la investigación a nivel nacional y en particular la Universidad de Panamá, bueno, se han desarrollado últimamente más maestrías especializadas, por ejemplo, en biología molecular, celular, parasitología, microbiología. Y, por ejemplo, dentro de todas estas investigaciones que he mencionado, todas ellas han estado involucrados estudiantes de licenciatura, de maestría y doctorado que han estado haciendo sus tesis de investigación para graduarse, ¿no? Entonces, todos ellos son parte de esta nueva generación de científicos que se están preparando, especializando en la ciencia y contribuyendo, ¿verdad? Ahora y, ¿verdad? La idea es que obviamente continúen contribuyendo con el desarrollo de la ciencia en el país. Así que todas estas son unas oportunidades para ellos y para nosotros como, ¿verdad? Científicos, pues, ¿verdad? Contribuir
en el incrementar el nivel de la investigación, ¿no? Entonces, esto es parte y es requisito, ¿verdad? Por ejemplo, todos estos proyectos han sido financiados por Senacic, como también compartió la doctora Daphne, y ahora un requisito que nos piden las agencias que financian es que en todos estos estudios estén involucrados estudiantes en sus proyectos de tesis, ¿no? Entonces, esto es parte de todo eso y cada día pues estamos mejorando, ¿verdad? A la mejor velocidad posible, básicamente. Sí, gracias. Bueno, yo por mi Gracias parte, por tu respuesta. sí, yo por mi parte puedo también aportar que dentro de las iniciativas que se tienen, que ya es una iniciativa a nivel nacional, pero que tuvo su origen aquí en la tecnológica, es la jornada de iniciación científica, que como lo dice su nombre, va orientada pues a tener esos primeros pasos dentro de lo que es la investigación, dentro de cualquier año del estudio universitario, tanto desde el primer año hasta los últimos años, ya sea con los trabajos de tesis. Eso es lo que le da pues un panorama tal vez un poco más amplio a los estudiantes, que muchas veces dentro de las carreras de nuestra universidad pues no tenemos algunas materias como metodología de la investigación, sin embargo esto refuerza esa parte, ¿no? Excelente, gracias Daphne también por tu aporte, Edgardo. Le damos espacio también para alguna otra consulta que mantengan acerca de la ponencia de Edgardo o también de la doctora Mora, o sea, de cualquiera de los dos pueden preguntarle en este espacio. Vamos a darle principalmente a la exposición de Edgardo. ¿Alguno más que pueda encender su micrófono? Le tengo una consulta pues a Edgardo. Edgardo, a nivel personal y de aprendizaje, en la investigación académica ante una situación de crisis como la de COVID-19 que hemos tenido, ¿qué 3 factores rescatarías que son de principal importancia para continuar con la investigación en la universidad? Sí, gracias. Bueno, una cosa es, por ejemplo, mantener, como ya mencioné, la continuidad de la investigación, ¿verdad? Por medio del financiamiento, el financiamiento no solamente de las investigaciones, sino también de programas de especializados de maestría. Así que pues ahí irían dos, una parte es financiar la investigación, los programas de maestría, y también continuar no solamente desarrollo de programas locales, sino también internacionales, que más personal local pues puede irse a preparar y especializar fuera, ya que, por ejemplo, esta pandemia pues nos llegó así de sorpresa, pero afortunadamente ya la Senacid había estado invirtiendo ¿verdad? Muchos becas para estudiantes de maestría y doctorado para que fueran al extranjero. Muchos de ellos vinieron con especializados en diferentes áreas con la cual ahora actualmente están contribuyendo al país en diferentes áreas y especialmente en la pandemia. Entonces yo diría que esos son enfoques. Y yo diría también que, ¿verdad? Otra cosa, otro asunto donde debemos mejorar es lo que mencioné al principio de cómo hacer que los procesos sean más eficientes y menos burocráticos, ¿no? Porque, o sea, es muy difícil hacer ciencia cuando pides algo hoy que te lleguen 6 meses, un año, pues imagínate, ¿no? Entonces, ese es uno de los retos que tenemos también, además de aumentar el nivel de inversión del Estado en la investigación y desarrollo e innovación. Es interesante y es bueno como hasta para otro tema, porque todo lo que tiene que ver con autogestión, con el tema del financiamiento, la no dependencia, también son cosas que serían interesantes explorar y que no necesariamente tiene que ser algo centralizado, ¿no? Obviamente debe existir un aporte, un flujo a nivel de inversión por parte del Estado, pero de pronto también revisar un grado de independencia adicional que se pueda tener, ¿no? Esto es como materia para otro tipo de intervención y es un debate bastante complejo. Así es que, ¿alguien más tiene alguna consulta, pregunta con respecto a las ponencias que hemos tenido en la tarde-noche del día de hoy? Okay. Bueno, no antes de finalizar, sí me gustaría invitarles que si tienen la oportunidad de accesar a YouTube, allí les dejo un enlace de nuestro anterior webinar, con el cual también pueden verlo. Fue enfocado de cómo cambió la pandemia la manera de educar en la educación superior. Fue muy interesante. Tuvimos también invitados de nivel de diferentes entidades, tanto públicas como privadas, a nivel nacional.
Así que los invitamos a que si tienen la oportunidad de revisarlo, por favor, lo puedan ver y emitir sus comentarios si los tienen, ¿no? Por otro lado, darle las gracias a todos los asistentes. Vamos a darle el paso al profesor Gilberto, profesor de la cátedra, para que nos dé sus palabras de cierre. Buenas noches a todos, ¿verdad? Definitivamente que lo que hemos tenido hoy apenas es un aperitivo. Creo que, bueno, ya hemos terminado y estamos como cuando vamos a un banquete y apenas comemos el inicio y queremos como un poco más. Pero bueno, qué bueno que podamos quedar con ese deseo de querer buscar un poco más. A los expositores y al grupo, ¿verdad? Felicitarles por la logística, la organización y la exposición que han tenido en esta noche. Definitivamente que todos nosotros como ciudadanos creo que en medio de la pandemia nos vimos obligados a reaccionar de formas diferentes ante la situación que estamos viviendo, y muchos procesos, ¿verdad? Se vieron afectados, se tuvieron que cambiar la forma de trabajar, y definitivamente que la investigación no fue la excepción, ¿verdad? Pero lo bueno es que en medio de todo, frente al reto que también tuvo la investigación, de alguna manera se pudo posesionar en un punto de prioridad y se pudo hacer ciencia, se pudo investigar en medio de todo, a pesar de la carencia de los recursos que han mencionado los compañeros, de las situaciones difíciles que estamos pasando, lo que se desconocíamos, porque estamos frente a una situación que desconocíamos muchos elementos de ella, pero a pesar de eso, pues creo que aprendimos, y sobre todo los investigadores, a observar las realidades de distintas formas. Y pese a esa situación, entonces el poder ver que el mundo cambió y teníamos nosotros también, tanto en los aspectos educativos, de investigación, cambiar un poco la forma de proceder. Creo que lo que hemos escuchado en esta noche definitivamente pues, nos ha ayudado a tener una idea general de lo que ocurrió, porque tal vez cada uno de nosotros estamos enfocados en aspectos personales o de las instituciones en donde estamos trabajando, y el poder escuchar a los compañeros nos ayuda a ver cómo otras áreas también trabajaron y ayudaron pues en este proceso de esta pandemia, con procesos que nos ayudaron de una u otra manera a poder conocer frente a quienes nos estábamos enfrentando. Entonces, se dieron nuevas oportunidades, en resumen, nuevas herramientas, las metodologías de aprendizaje, de investigación tuvieron que cambiar precisamente para poder adaptarnos a la situación, a la realidad que teníamos, y poder tener pues resultados y conocimientos como los que tenemos hoy día, gracias a la investigación que nos paró en medio de pandemia. Así que reitero la felicitación al grupo, a los expositores, y sigamos adelante, ¿verdad? Porque hay mucho trabajo que hacer. Muchísimas gracias y felicidades a todos. Mucho trabajo. Hay bastante trabajo, profesor, Así para seguir haciendo y desarrollando. Deseamos agradecerle a todos y todas los que nos brindaron su tiempo y asistieron al webinar en el día de hoy, así como el grupo número 43 del posgrado en docencia superior para la coordinación de este evento, y le deseamos unas buenas noches a todos.